sorry, que no está grabando. Entonces explico más o menos de nuevo en qué vamos. Ahora estoy grabando. Eh, Primero, bueno, en la clase anterior y en esta vimos las funciones trigonométricas más elementales que son el seno, el coseno y la tangente. Y a partir de este triángulo tendrían esos valores. Y ahora estoy introduciendo una nueva función trigonométrica que se conoce como cosecante, que sería la hipotenusa dividido en el opuesto. Pero si nos fijamos, esto no es nada más que el inverso del seno, es decir, el recíproco del seno, ya que el seno era el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Entonces de inmediato podemos decir que la cosecante de un ángulo, bueno, también se escribe así, cosecante, es el inverso del seno del ángulo. Entonces aquí ya tendríamos una nueva función trigonométrica. ¿Cuál más tenemos? Tenemos la secante. Esto sería la hipotenusa dividido en el cateto adyacente. ¿Cómo sería en este caso? La hipotenusa dividida en el adyacente. Inverso del coseno. Correcto. Porque recordemos que el coseno relacionaba el adyacente dividido en la hipotenusa. Entonces la secante sería el inverso multiplicativo de esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, la cotangente de un ángulo. Y bueno, y también mencionar que la secante se escribe así. Sec, nada más, de un ángulo. Y la cotangente, bueno, también se escribe así. Nos relaciona el adyacente dividido en el opuesto. Y esto no es nada más que uno dividido en la tangente de un ángulo. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, la cosecante de 30 grados. Vamos, vamos. ¿Cuánto sería la cosecante de 30 grados? Con la definición que vimos recién de cosecante. Profe, Ajá. ¿me puede explicar cómo era el tema de la cotangente que recién me sacó el Zoom y me volvió a incorporar al tiro, pero me perdí esa parte de la cotangente? La cotangente es otra función trigonométrica nomás, como las que hemos definido anteriormente, que relaciona el ángulo adyacente dividido por, perdón, el cateto adyacente dividido por el cateto opuesto. Y como vemos, esto no es nada más que el inverso de la tangente, porque la tangente era el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces, esa sería la definición de tangente. Entonces aquí definimos tres nuevas funciones trigonométricas. Aquí tenemos la cosecante, que se relaciona íntimamente con el seno, la secante, que se relaciona íntimamente con el coseno, y la cotangente, que se relaciona así, de esta manera, con la tangente.
Entonces tenemos esas nuevas definiciones. Que si se fijan es nada más que uno va a ser el inverso de la otra. Entonces yo ahora les pregunto, ¿cuánto vale la cosecante? Creo que era de 30 grados, sí. De 30 grados. ¿Con quién se relacionaba la cosecante? ¿Quién era el Con inverso? la hipotenusa y el cateto opuesto. El ¿Cierto? seno. Ambos están en lo correcto. Pero yo les pregunto, ¿cuánto es la cosecante de 30 grados? Ya. Entonces, claro, podríamos dibujar el triángulo y deducir también el opuesto y la hipotenusa. Pero nosotros ya sabemos que es el inverso de la función seno. Entonces la cosecante de 30 grados va a ser igual a 1 dividido en el seno de 30. ¿Cuánto valía el seno de 30? Lo que, no, lo que recordamos valía un medio. Un medio. Entonces la cosecante de 30 grados vale 2. Bueno, estas funciones trigonométricas igual ahora no se ocupan pero más adelante en cálculo diferencial, cálculo integral. Este es eh, pura, bastante materia de cálculo, profe. no, esto no es cálculo. Esto es trigonometría nomás. Cálculo es cuando ya entramos a analizar las funciones, sus límites y sus derivadas, sus integrales. Eso es cálculo. Y más. Obviamente le digo porque... ¿Usted estudió cálculo, profe? Yo sí, po, muchos No, cálculos. pero que lo que pasa es que mi hermana salió este año de la Universidad del Bío como ingeniería en estadística. Entonces ella me ha ayudado bastante en esto, entonces me dice que la entrada al principio, para cuando entraban a clase en segundo, es lo que usted lo estaba pasando en algunas funciones, Ah, directamente. entonces usted tiene que enseñarle a ella. ¿Por qué le haría enseñarle a ella, profesor, si estoy diciéndole yo de que, no estoy diciéndole que ahora en quinto, estoy hablando de la entrada, cuando entraban a estudiar la primera vez? Ah, ya, ya. No, Comprendo. no ahora, obviamente, profe. Estamos hablando de 4 o 5 ramos de cálculo. Comprendo. Sí, pero esto no es cálculo. Cálculo se conoce en la rama de las matemáticas que, bueno, inició Newton. Y eran el niño. El, el gran Isaac. Em, Cotangente de 45 grados. ¿Qué valor tendría? Es 1 partido Por por la la tangente. tangente de 45. ¿Y cuánto valía la tangente de 45? Uno. O sea, Correcto. Entonces esto es uno. 1. Ah, mira aquí ya. Ya, pero esto de las funciones inversas trigonométricas, yo se lo menciono nomás. Pero para este nivel, bueno, igual ya saben su definición. Que son el inverso. Vamos con un problema de trigonometría. Un clásico. No, si estos son facilitos.
¿Cómo puedo hacer este dibujo? A ver. Con colores, dándole color. Entonces tengo aquí. No, con ese color no. Po. Ya. Eso ahí es una piedra. Y esto aquí es un alumno, Sería una nube. un alumno de Sepromar. Y esto de aquí es un río. Entonces ¿Qué alumno? el alumno está cabezón y flaco. Entonces camina, ya digamos que 100 pies. Estamos en el campo, estamos en el río. Y queríamos saber cuánto mide esta cuestión de aquí a acá. Cuánto mide el ancho del río. Entonces camino 100 pies. Y yo me fijo en esa piedra de ahí. Y me doy cuenta que si camino 100 pies desde el frente de esa piedra hasta acá, me doy cuenta que aquí se forman 32 grados. Bueno, pregunta para ustedes. ¿Cómo yo podría medir ese ángulo? Como, como un triángulo, profe, como un triángulo rectángulo, dejando una de las, como de cierta manera, de los lados del río como ángulo recto. Esa no era la pregunta. No, Yo le estoy chucha madre. preguntando, antes de la pregunta que les voy a hacer, le estoy haciendo otra pregunta. ¿Cómo midió él ese ángulo? ¿Cómo experimentalmente él podría haber llegado a eso? A 32 grados. Porque aquí en el problema ya lo midió. ¿Cómo ustedes en la vida real medirían un ángulo, por ejemplo? Por ejemplo, el ángulo que se forma entre la ribera del río y esa roca. Trazando una recta. Ya, pero ¿cómo usted sabría que son 32 grados? ¿Algún método, alguien que se le ocurra? Vértice. Que los ángulos interiores tienen que medir 180, ¿o no? O sea, entre No, dos. pero están pensando muy matemáticamente. Ese O sea, muy punto vendría siendo un vértice, ¿no? en un experimento. ¿Cómo a mí se me ocurre, no sé, con un transportador y con un láser, por ejemplo? Pero la persona que conoce Con un instrumento de medición como los topógrafos. Claro, Ah, también. bueno. Campo, sí, estábamos en el campo. Ya, pero ando con un láser y un transportador. Y de espada láser. No, Con un punto de pero referencia. claro. Qué O, tecnológico el campesino. o lo otro, y a cachar más o menos dónde se forman 45 grados. Eso ya podríamos formarlo, ¿cierto? 45 grados, así más o menos cachar con el brazo al ojo, ¿cierto? Se pueden cachar más o Ah, menos ah, 45 grados, po. Por eso es importante saber esos valores, po. ¿Habría que formar un rectángulo? No, no vale. No, pero a mí se me ocurre poner un transportador. ¿Cómo se dibuja un transportador? Aquí observar con mi ojo y con un láser trazar para allá, hasta la roca. Y ver dónde se forma el ángulo. En el transportador. Así se me ocurre cómo medir un ángulo, no sé. Si a alguien se le ocurre otro método. Al ojo también podríamos caminar hasta más o menos. Porque yo me pararía aquí. Esto no, todavía no es el problema. Esto sería un problema para un físico experimental. No para un matemático. Al matemático ya le entrega los datos. Profe, Di- si hubiera otra persona al lado de la roca, se Ajá. puede tirar una línea o un cabo, un cordel, y se toma desde ese punto hasta ese punto. Claro, pero Ahí más o menos podríais sacar más o menos
Sí, pero yo lo que Ahí quiero, la sacaría pregunta... el ancho al tiro del Sí, río. pues, claro, la pregunta que yo quiero al tiro es... O sea, yo quiero saber el ancho del río, po, en el fondo. Sin tener esa Pero cuerda ni... ese resultado va a ser una aproximación nomás del ancho del río o será exacto. Si tiene una calculadora va a ser el valor exacto. Pero ese problema es mucho más simple que encontrar los datos. Ya, verá, el primer dato sí es fácil, ¿cierto? Que es 100 pies. Yo 100 caminaría, pies. caminaría 100 pies, pero ahora yo les pregunto, y ya sé que son 100 pies, po. Yo les pregunto, ¿cómo mido el ángulo? A mí se me ocurre, no sé, pararme y mirar con un transportador y tirar un láser a la roca y ahí me diría así, con alta precisión. Ahora, al ojo, así como yo me pararía ahí, a- no, perdón, no ahí, po. También, claro, a la altura de después de caminar 100 pies y con el brazo nomás, así trato de medir más o menos, o no 100 pies. Trato de caminar lo suficiente como para con el brazo yo formar un ángulo de 45 grados apuntando a la roca. Entonces ya voy a tener 45 grados. Ese podría ser otro método. Ya, pero aquí alguien ya hizo esa medición de alguna manera. ¿Cachai? Entonces igual hay que cuestionarse esas cosas. Alguien midió que hay entre cuando yo camino 100 pies se forma un ángulo de 32 grados con la roca. Em, y eso me preguntan, po, ¿cuánto mide el ancho del río? Em, Profe, entonces forma aquí un triángulo Vaya a darse la vuelta por allá mejor. profe, Ya, sí. Vaya, vaya. profe. Ajá. ¿Y no es más fácil tirar una wincha al otro lado y el otro compadre la firma y lo medimos? Pero es que yo no he dicho que hay otro compadre. Buena. Eso lo, Ah, sí. eso lo dijeron ustedes que hay alguien. Estamos solos, ¿no? ¿Y si Oye, la pero en piedra el, tiene, y si la piedra tiene vida? No. oye, pero en el Google Maps da para medir la distancia al río. Pro- profe, hay una forma O en más aviones fácil. también. A ver, hay otra forma. ¿Cuál? Tiene que caminar hasta que le dé los 45 grados, ¿no? Eso les mencioné, po, les dije. Claro, de ahí le da la misma distancia caminada con la del río. Es lo que ¿Cierto? acaba de decir el profe. Ah, Sí, Ah, sí. no estaba atento. Tírate un piquero y graba. No, pues este es correntoso, el fútbol es fu. Profe, igual en todo caso usted cuando formuló la pregunta dijo, ¿de qué forma yo puedo medir el ancho del río? No necesariamente había que ser matemáticamente, ¿verdad? No. Ya, pero nos dan estos datos. Alguien nos dio estos datos y si ya tenemos estos datos, ya, ¿para qué nos vamos a tirar al río? ¿Para qué vamos a hacer otras cosas? Entonces, ¿cómo lo calcularía? Entonces, el ancho del río sería mi incógnita. Y tengo aquí el ángulo de 32 grados. Ojo, voy a mutear a alguien. Micrófono, muchachos. Ahí lo muteé. Entonces, ¿qué em, función trigonométrica me relacionaría el ángulo opuesto con el ángulo adyacente? La tangente Correcto. O la cotangente también. o la cotangente. Pero en las Vamos calculadoras, vamos por la tangente. en la calculadora no nos sale la cotangente, así que nos conviene la tangente. Entonces la tangente de 32 grados sería el lado opuesto al ángulo, o sea, el cateto opuesto, que sería X, dividido en el cateto adyacente, que sería 100. Entonces ya calculamos el ancho del río, que sería 100 por tangente. Y claro, pues si fuese ese ángulo 45, al tiro de tangente de 45 yo sé que 1, entonces el ancho sería 100. Entonces, Sería 100. claro, ese sería un método. Pero alguien,
Bueno, quizás no podía caminar más para allá o más para acá. No logró caminar de tal forma que se formara un ángulo de 45, porque ¿qué río tiene tanto para caminar? Em, entonces aquí, El Caburga. aquí calculamos 100 Ya. por tangente de 32 grados y nos da un valor aproximado de voy a recalcar que es aproximadamente 62,5 pies, porque lo mismo con pies nomás. ¿Correcto o no correcto? Espectacular. Profe, a mí me dio 55. O sea, lo aproximé, me dio la tangente de 32,54 por 100 y me dio, o sea, 54, lo aproximé a 55 me dio. Debe haber fallado en el cálculo de la tangente. Profe, Ajá. a mí me dio 62,486. Usted Sí. lo hubiera estudiado a 49. Sí, yo lo aproximé a... Por No, eso profe, puse muy sí, ¿o no? aproximado. Lo aproximé a la décima nomás. O sea, usted me subió 2 décimas Lo aproximé solo a la décima. a la décima. A mí, a mí me dio 66.1. Ah, ya, están todos distintos. Profe, ¿cómo se coloca en la calculadora para sacar eso en la tangente? Mire, usted va en la calculadora Casio, la clásica. La FX82MS creo que es. Esa misma tengo. Ya, usted va donde dice tan, que está arriba del ¿Ya? rojo, y pone tangente de tan de 32. 0,6248. Pero, profe, al colocar 100 por tangente 32 da 72.48, 72.5 al tiro con la calculadora. ¿También? Por eso le pregunté yo y lo aproximó el profe. ¿Lo Sí, aproximó? Pues, sí, sí, pues si yo puse 100 por tangente 32, dio Es lo 62.48. Por eso 48, el profe no colocó un igual, sino que colocó un aproximado. Claro, lo aproximó. y lo que ustedes ponen tampoco es igual. Es una igualdad, también es una aproximación, porque son infinitos decimales. Aquí, El infinito. la única parte donde se cumple la igualdad es aquí. O sea que, profe, hay que aproximarlo siempre. O sea, si usted quiere encontrar un número más o menos, porque el número exacto es tangente de 32%. Ese es el número. Ya, pero el compañero estaba preguntando cómo calcular la tangente de un número y usted al tiro. Entonces, ¿le quedó claro cómo se calculaba la tangente de un número en la calculadora a un alumno que preguntó y saltaron? No, profe, no me da. Coloco tan 32 y me da 0,54. Entonces, probablemente usted tenga la calculadora en radianes. ¿Cómo se cambia? Eso es algo que descubriremos en el próximo capítulo. El compañero colocó tan 32 de 0.64, 0.624, pero no colocó 100 por tangente 32. No, le da 0,50 y algo, ¿o no? Eso me dijo el amigo, ¿no? 0,54, 97, Sí, 54, 65. entonces algo debe andar mal ahí. Ah, 0,6248. Sí. Por eso que redondean 5, ¿cierto? Sí, Sí, po. no, pero al compañero al poner tangente le da otro valor. Mm. debería Pero- dar 0.624. Tangente de Sí. 32. 32. No, no. Profe, arriba en la calculadora tengo una M y una G. ¿Eso no afecta? Sí. Yo tengo una M, una SD y una D. A lo mejor tiene que cambiar el modo en configuración. Ahí está. Mira, apriete modo 2 veces.
Al lado de donde se prende la calculadora. Modo Sí, me CL. parece D, RAM y GRA. GRA 3, 1, 2 y 3. Yo creo que DEG será nuestro grado que estamos ocupando nosotros. Entonces ahí aplique uno, Es DEC, ¿cierto? ese es DEC. Ah, ya. Ahora sí, profe, gracias. Buena. Entonces, usted tenía calculada quizá en qué medida, porque si se fijó, habían 3 medidas de ángulo. DEG, que deben ser nuestros grados que ocupamos sexagesimales. También aparece rad, que deben ser radianes, y gra, que deben ser los grados centesimales, me tincan, no sé por qué. Ya, otro clásico del rock and roll de aplicaciones de funciones trigonométricas. Entonces tengo un edificio, el Costanera, no sé. Y yo veo que a cierta hora del día, este edificio produce una sombra de 24 metros. Y de nuevo pregunta, ¿cómo mido ese ángulo? Y yo veo que el ángulo que se produce entre el piso y la altura máxima del edificio es de 23 grados. ¿Cuánto es la altura del edificio? Bueno, estos 24 metros son la sombra. Mido esa sombra, mido que mide 24 metros, mido el ángulo que se forma entre donde termina la sombra y la altura del edificio. Y con eso debería poder calcular la altura del edificio. Debería. Y la H era la hipotenusa, ¿cierto? Calculemos. Claro, no, pues la H es la altura del edificio. ¿Entendieron el problema, no? Hay un edificio. Le voy a poner una antena para que... Parece dinamita ahora. Hay un edificio. ¿Cierto? Y a cierta hora del día se produce una sombra de 24 metros. Y se forma un ángulo de 23 grados. Yo al mirar donde termina la sombra hasta la altura. ¿Cuál es la altura del edificio? Habría que sacar la tangente, ¿no? Aquí, ¿qué variables están relacionadas? ¿Qué variables están relacionadas respecto al ángulo? Están relacionadas el cateto opuesto y el cateto adyacente.
¿Qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? No es lo mismo que la anterior. ¿Es cotangente o? También la tangente, por cierto. Nos ocupamos lo mismo nomás. La tangente del ángulo, que en este caso es 23 grados, Nos hizo el mismo triángulo, pero para el otro lado. claro. Pero estamos midiendo otro problema, ¿cachai? Entonces, pero se forma el mismo triángulo. Estamos Había midiendo, que sacar. Ah, ya. estamos calculando ahora la altura del edificio. Antes estábamos calculando el ancho de un río, pero se aplica la misma función trigonométrica. Oh, Profe, diga, ¿y podrían ser 10 metros, 10,1? no tengo idea. Vamos a ver Ah, ahora. ya. Vamos a ver ahora. Tangente de 23 grados sería el opuesto dividido en el adyacente, que es 24. Entonces la altura sería 24 por la tangente de 23 grados. ¿Cuánto es la tangente de 23 grados? 0,4244. Exacto. Y por 24, eso da 10,1. Ah, pero ahí usted está aproximando más o menos nomás. Porque la, 10,5, ¿no ves? O porque la 10. cuestión da aproximadamente 10, si escribo harto decimales, 187 metros. Sí. Pero si usted quiere aproximar a la décima, tiene que aproximar a la décima. Si es mayor que 5 este número de aquí, tiene que aproximar a la décima de arriba. Entonces esto sería ¿A cuál? 10,2. Ya. Ah, ya. Si este valor es mayor o igual a 5, usted aproxima para arriba. Es decir, si fuese, por ejemplo, 10,15, esto igual es aproximadamente 10,2. Si fuese 10,14 y usted quiere aproximar a la décima, eso es 10,1. Ahí 10,1. A ver, si la podemos con este. A ver. No, este está difícil. Este está difícil. Ah, nos veamos antes cierta identidad. Que se conocen como identidades pitagóricas de la trigonometría. ¿Dudas con este problema? O sea, profe, de 10,15 hacia arriba ya se pasa a 10,2 Claro, QSL. 10,4. Esa es como la ley del redondeo que hicieron acá, profe. No sé si tiene nombre, pero sí se aproximan. No, acá en Chile, por ejemplo, antes, no sé, pues estaban los pesos, entonces de 5 hacia arriba se cobra 1 Ah, y de esa 5 ley. hacia abajo no se cobra 0, pues, porque se aproxima al Sí, más bajo o al más. Profe, Pero lo ¿puede dar un resultante es que ejemplo, todo. un ejemplo donde ocupemos el cos y el sen? Ahora hay que pensarlo. Dale idea, dale idea. Dale idea, sí. No, es que aquí parece que tenía otro problema, pero creo que tampoco se usa. Mira, vamos a ver una identidad primero y después les busco un problema. Profesor, Diga, alumno. una pura duda.
En este caso de la altura del edificio, y está la persona que está a 24 metros del edificio y quiere calcular la altura, los 23 grados, ¿de dónde lo sacó él? Eso es lo que ¿O es les porque dije al le principio. decía, ¿Cómo calculó eso? claro, ¿cómo calculó los 23 grados? Claro, delante nosotros Es un obtuvimos, ejercicio anterior. nosotros delante obtuvimos un método más o menos, o yo les di dos métodos más o menos para obtener cómo obtuvimos ese ángulo de cuando cruzamos para el ancho del río, ¿cierto? Uno era con un láser. Bueno, aquí también podemos usar un láser, po, de nuevo. Si estoy buscando alguno con... Ah, no, pero es que ya nos metemos a la ley de los senos y los cosenos. Ya, yo les quería mostrar, voy a buscar problemas mientras, pero primero les quería mostrar unas identidades trigonométricas. Las más simples, porque hay unas complicadísimas. Pero estas salen de la definición nomás de funciones trigonométricas. Entonces, recordemos algunas definiciones. El seno de un ángulo, recordemos que es el cateto opuesto dividido, perdón, en la hipotenusa, ¿cierto? El coseno de un ángulo es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si yo al seno de un ángulo lo divido por el coseno de un ángulo? ¿Qué obtenemos? Arriba, bueno, el opuesto dividido en la hipotenusa, y abajo el adyacente dividido en la hipotenusa. ¿Qué va a pasar aquí? Miren, se van a cancelar los valores de la hipotenusa y nos va a quedar que el seno de algo dividido en el coseno de algo va a ser igual al opuesto dividido en el adyacente. ¿Pero qué era el opuesto dividido en el adyacente? Ese era seno, po, profe. No, sí, po. ¿Estás seguro? Gente, Sí, el Correcto. opuesto por la adyacente. Sí, por profe. El opuesto por la adyacente. El opuesto, el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente es la tangente, como vimos en los La problemas, tangente. como Perdón, es la tangente. los problemas que ocupamos ahora. Entonces aquí demostramos que si yo divido el seno del ángulo dividido en el coseno de un ángulo, eso me da que es la tangente del ángulo. Eso se conoce como una identidad trigonométrica. Profe, arriba puso sin, y sin también es seno, ¿verdad? Ah, sí, sí. También es seno. Es que lo escribí en inglés. Pero tiene que... así aparece la calculadora. Sí, también. Sí. Sí, hay que aprender inglés, chiquillo. Es super important. I'm sorry, I'm Perry. No, de hecho, les voy a mandar de dónde yo estoy sacando para enseñarles trigonometría. Está en inglés. Lo voy a mandar aquí al chat. Es de una universidad, parece, no sé, a ver. Pero está bueno el documento. A ver, vamos a la página 45. Universidad, jajaja. No, es un chiquillo nomás, Steven Butler. E State.
un gringo que se dio el trabajo de hacer un documento. Ya, entonces llegamos a nuestra primera identidad trigonométrica, perdón. Segunda identidad trigonométrica. ¿Cómo la deducimos? A ver. ¿Qué pasa si yo el coseno... Sí, es así. De un ángulo lo elevo al cuadrado y le sumo el seno de otro ángulo y lo elevo al cuadrado. ¿Cómo era el coseno de algo? La definición, Adyacente por la hipotenusa. ¿cierto? Sería el adyacente dividido en la hipotenusa. Bueno, ahora está todo al cuadrado. Y el seno, dijimos que era el opuesto, dividido en la hipotenusa. Y todo esto al cuadrado. Luego, ¿cómo procedemos? La hipotenusa es el denominador común, ¿cierto? Y como nos queda arriba, tienen el mismo denominador, así que sumamos las cuestiones nomás. Nos queda adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado. ¿Pero qué es el adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado? Si yo dibujo aquí, por ejemplo, eso, el adyacente y el opuesto, esto sería la hipotenusa. Calcular hipotenusa. ¿Cierto? Sería, por el teorema de Pitágoras, el adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado no es nada más que la hipotenusa al cuadrado. ¿Y qué nos queda abajo también? Hipotenusa al cuadrado. Y se van. ¿Qué pasó? ¿Se nos van? Sí. ¿Qué nos queda? Uno nomás. Entonces tenemos que el coseno de alfa al cuadrado más el seno al cuadrado más el seno de alfa al cuadrado va a ser igual a 1. Ojo, eso se cumple para cualquier ángulo. Independiente del ángulo se cumple esa identidad trigonométrica. Entonces tenemos ya dos identidades trigonométricas con las que podemos trabajar. Tenemos la otra que es el seno de un ángulo dividido en el coseno de un ángulo va a ser igual a la tangente de un ángulo. Trrrran, tan, tan. Ah, y nosotros habíamos descubierto otras relaciones también la otra vez, ¿cierto? Que el seno de alfa era igual a eso, ¿cierto? Bueno, y esta era más... La dedujimos al tiro cuando definimos las funciones trigonométricas, po. Que era de su complementario eran iguales. Bueno, y se cumple al revés también, po. Que el coseno de alfa
Es lo mismo. Usted puede comprobar para distintos valores si se en la calculadora. Por ejemplo, Pero- diga, claro, no un ejemplo con números. claro, usted en la calculadora calcule Profe, ¿podría bajar un poquito para copiar lo último que escribimos? si puedo. Ya, profe, gracias. Mire, y aquí les voy a. De aquí voy a sacar la tarea. Seno de 1 grado al cuadrado más. No, voy a seguir escribiendo con seno de 89 grados al cuadrado. ¿Qué valor tiene eso? Como dice el principio, profe, seno de qué? De 1 grado. De 1 grado. Todo eso al cuadrado más seno de 89 grados. Y todo eso al cuadrado. Uno, Es 1. ¿Por qué? Lo pusieron en la calculadora, ¿no? Son tramposos. sí, profe, en la calculadora lo dice. Sí, sí, profe. Son tramposos. Bueno, pero si usted dijo que lo sacáramos de alguna, Sí. no dijo cómo. Y ya después les voy a. ¿Cómo lo.? Si no tengo calculadora. Eso es lo que me importa a mí, profe. Seno de 89. ¿Cierto? ¿Cuánto vale? Si usamos que es coseno de 90 menos 89. ¿Cierto? Entonces, seno de 89 grados va a ser igual a coseno de 1 grado. Ahí utilizamos las últimas dos identidades que escribimos. Es decir, que el seno de un ángulo es igual al coseno del complemento del ángulo. Entonces, esta suma de arriba, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que seno de 1 grado, todo eso al cuadrado, más. Bueno, seno 89 dijimos que era igual a coseno de 1 grado, igual a coseno de 1 grado, todo eso al cuadrado. Y eso va a ser igual a, si se fijan, es el seno de un ángulo al cuadrado más el coseno de un ángulo al cuadrado. Y eso dijimos que siempre valía 1. Entonces esto es 1. Sin calcular. Y un break. Vámonos a un break, volvemos a las 12. Vale, profe. Profe, pero Vale, vale. antes, ¿cómo se dice eso con la calculadora?